Cordial saludo. Mi nombre es David Natalie Rodríguez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El curso es Desarrollo del Lenguaje, tarea 3, video dispositivo. El objetivo de la actividad es identificar los conceptos en torno del lenguaje, el habla y los tipos de comunicación a través de un video dispositivo. Introducción. El presente trabajo se menciona los diferentes temas sobre los conceptos y el desarrollo del lenguaje, habla, trastornos y los tipos de comunicación del lenguaje, al que podemos comprender las diferencias entre el habla y el lenguaje. El lenguaje y la comunicación es un instrumento indispensable para que la comunicación se lleve a cabo, ya que éste procura transmitir pensamientos, sentimientos y deseos a quien la escucha. Por eso es tan importante conocer el desarrollo del lenguaje en los niños. Vamos a explicar cada una entre el habla y la lengua y sus diferencias. Por ejemplo, el habla es una expresión individual de la lengua. Entonces, que la lengua es una capacidad para expresarnos en pensamientos, ideas a través del uso de signos verbales, escritos o gestuales. El habla es que cada sujeto hablante, aunque esté sujeto a las conversaciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma muy particular. En ese sentido, la lengua requiere del habla para concentrarse, pero el habla no existiría sin la lengua. La lengua posee una distribución geográfica considerable y no está delimitada por razones geográficas, es sinónimo de idioma, mientras que el habla es material ya que se oye y se lee. Vamos a hablar de trastornos del lenguaje y del habla. Como podemos saber, los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o por sí solas, y estos dificultan algunos trastornos de aprendizaje de los niños, más que todo en la lectura y en la escritura y en la comunicación con otros y en su entorno. Los trastornos del lenguaje son la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Hay otra que es dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. El trastorno del habla es... Vamos a explicar dos tipos de trastornos que hay en el lenguaje. Por ejemplo, la afasia es un trastorno que dificulta para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. El trastorno de procesamiento auditivo, es una dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Tipos de lenguaje en la comunicación. Los humanos somos seres humanos sociales por naturaleza, por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. La comunicación adopta múltiples formas. Lo más importante son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Verbal. Se comunica las ideas por medio de palabras, pero utilizando la voz. Por ejemplo, una conversación o una llamada telefónica. No verbal es un proceso en donde transmitimos información a otra persona sin utilizar ningún tipo de palabras. Por ejemplo, los movimientos de las extremidades, las manos o un simple desplazamiento de la cabeza forman parte de este tipo de comunicación. El lenguaje escrito. Se comunican las ideas por medio de palabras, pero utilizando la escritura. Por ejemplo, textos, lecturas, libros. La comunicación oral se establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el habla y como un código un idioma. Ejemplos, una nota de voz, una llamada telefónica. Textual. Representa la comunicación a través de letras por medio de distintos sistemas de escritura. Ejemplo, un cuento o una carta. Gestual. Son comportamientos comunicativos y cooperativos preferiblemente por el canal visual, expresiones faciales, la mirada, las posturas, ejemplo, estados de ánimo, tristeza, felicidad. Transcrito es la representación sistemática de una forma oral mediante signos. Ejemplo, una transcripción médica. Visual hace referencia al conjunto de elementos gramaticales y sintácticos que operan en cualquier imagen visual. Por ejemplo, carteles, pintura. Daremos la conclusión de este trabajo. Como conclusión, el desarrollo de esta actividad, tarea 3, video
es positivo si obtuvo importantes conocimientos sobre los temas del lenguaje y el habla y los tipos de comunicación en el cual para nosotros como futuros pedagogos es fundamental en la interacción del niño con los padres de familia y su entorno e identificar sus influencias, ya sea positivas o negativas.